Buen día, buen mediodía a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nuevamente por este canal llamado La Experiencia del Ser, donde hablaremos sobre crecimiento personal, gestión emocional, espiritualidad y mucho más. Hoy me gustaría hablarles acerca de la comunicación, contarles un poco cómo funciona a nivel lingüístico y qué significa para nosotros, cómo interactúa esta parte con nuestras emociones, con la forma en la que percibimos el mundo, de qué se trata. Bueno, hace un ratito estuve dando un curso sobre esto, así que aprovecho que ya tengo fresca la información y me encantaría compartirles un poquito. Bueno, comencemos. Estamos acostumbrados, porque nos han enseñado de esta manera, a hablar simplemente porque sí. Consideramos que la palabra, la forma en la que comunicamos, es algo con lo que vienen los humanos. Es una forma natural, es algo que tenemos sumamente normalizado. Hablamos porque sí, nos comunicamos porque sí. Inclusive en la escuela primaria o quien sea que te haya enseñado a hablar, em, la forma en la que te enseña es a separar oraciones, a qué es lo que va primero, qué es lo que va después, pero en ningún momento nos explican que esta forma en la que armamos las oraciones, esta forma en la que comenzamos a interactuar con otras personas y con el mundo, esta forma en la que empezamos a pensar, ¿sí? A guardar la información en nuestras cabezas, esto tiene todo que ver con la forma en la que sentimos y con la forma en la que nos relacionamos, con la forma en la que nos relacionamos con las cosas que pasan fuera, con las cosas que pasan dentro y con la gente a nuestro alrededor. Y en ese momento, al no recibir esa explicación, al no recibir este punto de vista, simplemente consideramos que tenemos y podemos hablar porque el aire es gratis, ¿sí? Porque como es algo que podemos hacer, tenemos que hacerlo sin pensar en consecuencias, sin siquiera capacitarnos acerca de cómo hablar, ¿sí? Cómo hablarnos a nosotros mismos. Em, entonces, como escucharán, eh, parte de mi proceso y parte de lo que me gustaría transmitir tiene que ver con esto, con poder observar el mundo desde una responsabilidad en la comunicación y en la lingüística, ¿sí? Comprender un poquito más de qué va esto. Y bueno, por ejemplo, esta base de la que estoy hablando y que yo tengo está basada en la programación neurolingüística, que es algo que he estudiado, ¿sí? Y la programación neurolingüística tiene un modelo em, que estudia la forma en la que procesamos la información, la forma en la que guardamos la información en nuestra cabeza y por ende cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con los demás. Todo esto a través de la lingüística. La programación neurolingüística hace una relación directa entre la lingüística y la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿sí? La parte neuro, ¿sí? Entonces, esta disciplina hace una relación directa entre la lingüística y entre la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿sí? Por ende, generó un modelo que se llama metamodelo del lenguaje, que plantea tres malformaciones del lenguaje, que así se llaman, pero son, más allá de que se llamen malformaciones, tienen una existencia sumamente necesaria que tiene que ver con nuestra supervivencia y con la forma en la que percibimos el mundo. Entonces, aquí aparecen tres tipos, ¿sí? Tres formas de comunicarnos, tres formas de guardar información y tres formas de expresarnos para con otros y para con nosotros mismos, que es generalizaciones, eliminaciones y distorsiones. ¿Sí? Estas tres formas nos ayudan y ayudan a nuestro cerebro a que guarde la información
en nuestra cabeza, a nivel lingüística, me parece que todos han experimentado la forma en la que guardamos la información en nuestra cabeza, que si vamos a un pensamiento, vamos a algún recuerdo, ¿sí? O inclusive si imaginamos algo, la forma y lo que nos permite experimentar nuevamente eso son las palabras, ¿sí? El hecho de que sepamos que verde es verde, nos posibilita tener en nuestra cabeza que eso sea verde, ¿sí? Entonces la forma en la que guardamos la información en la cabeza tiene que ver con las palabras, tiene que ver con las palabras que usamos y con las palabras que interpretamos. Así que, por ejemplo, una generalización guarda la información en nuestras cabezas de algo que pasó, un evento que pasó y que por ende nuestro cerebro lo considera un evento muy probable de que pase muchas otras veces, entonces para evitarnos y hacer que nuestra cabeza de alguna manera funcione más eficientemente, ¿sí? Los pone todos en un mismo grupo. Por ende, si a mí me ha mordido un perro, yo puedo, a raíz de este proceso, decir todos los perros me van a morder y por ende evito a los perros con tal de que ningún perro me muerda, ¿sí? Porque yo en mi cabeza ya guardé que todos los perros mordían porque una vez un perro me mordió. Lo mismo que decir, todos los hombres son una mierda, no sé, por ejemplo. Y tal vez tuviste en tu vida una, dos, tres experiencias con hombres que te han llevado a interpretar que esa situación ha sido una mierda, por ende vos generalizaste que todos los hombres son una mierda. Es una forma de tu cerebro que usa para como ahorrar energía, para que luego no tengas que pasar por experimentar nuevamente esto, para ponerle una interpretación emocional y para que eso se desenvuelva de tal forma en tu vida. Entonces, directamente el cerebro ahorra energía, ¿sí? Esto genera una creencia, ¿sí? Genera una base que hace que vos actúes y que acciones de ciertas maneras, ¿sí? Que tus conductas sean X. Em, Como podemos ver, estas generalizaciones pueden ser negativas o pueden ser positivas, depende cómo generalices y lo que quieras generalizar. La realidad es que si no te vas a relacionar nunca más con un hombre porque consideras que todos los hombres son una mierda, de alguna manera esta generalización y por ende esta creencia te está limitando, no te está permitiendo em, experimentar otros aspectos de los hombres que tal vez ni siquiera sean una mierda, ¿sí? Pero hay que agradecer también a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente, por em, cuidarnos de esta manera, ¿sí? Porque el objetivo es que no tengas que pasar nuevamente por esa experiencia, ¿sí? Entonces, agradecer es un proceso, es un programa que todos tenemos que sirve para esto, para como guardar energía, ¿sí? Por las dudas, para sobrevivir, ¿sí? Recordemos, como decíamos en el episodio anterior y en el anterior, que gran parte de las conductas humanas tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con la continuidad de la especie. Por ende, muchas de las formas en las que actúas y de las conductas que tenés tienen que ver con esto, con ahorrar energía para poder sobrevivir, ¿sí? Em, si no lo hacemos consciente y lo trabajamos, probablemente gran parte de nuestro día a día y de nuestra vida sea actuar de esta manera inconsciente a raíz de sobrevivir y mantener la especie, que es algo que venimos haciendo hace miles de años, o sea, ni siquiera es algo que estás eligiendo. Bien, hablamos de las generalizaciones. Las eliminaciones son esta parte que suprime una parte del mensaje, ¿sí? Es esta forma, este proceso que suprime una parte del mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que como que lo importante del mensaje está en lo que se está diciendo y no quién lo dice, ¿sí? Hay una parte que se suprime porque considera tu cerebro que esa parte no es importante. De esta manera, si, no sé, tu padre en algún momento te dijo que tenías que usar zapatos para no pincharte con las espinas en el pasto,
vos decís, debemos usar zapatos para no pincharnos. Y ahí está la cuestión, ¿quién? ¿Quién dijo que lo tenés que hacer de esta manera? ¿Según quién se hace de esta manera? Se suprime una parte del mensaje porque lo que se considera importante es el mensaje, ¿sí? De esta manera, tu cerebro guarda cierto tipo de información y suprime otro tipo de información que considera que está de más, que no es importante. Pero por este tipo de supresiones, por este tipo de eliminaciones, luego también vamos por la vida sin saber de dónde viene lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento se dijo? Tal vez estamos repitiendo algo, repitiendo una conducta que tiene miles de años, y nosotros simplemente la seguimos repitiendo porque nunca nos preguntamos según quién. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que falta en este mensaje? Entonces, bueno, por un lado, como decía anteriormente, agradecer esto que está pasando, saber que es un proceso de supervivencia y por otro lado también hacerlo consciente para no continuar con esta inconsciencia repetitiva y que se viene dando hace miles y miles de años. Por otro lado, está la distorsión, que es una de mis preferidas, es mi preferida la distorsión de estos procesos, porque la distorsión es esa capacidad que tiene el cerebro de generar tu propia realidad. Lo que vos percibís del exterior, si pusieras tu dedo pulgar frente a tus ojos, sería lo real un cuarto de tu uña, ¿sí? Sería un cuarto de tu uña. Eso es simplemente el estímulo que ingresa. Una vez que el estímulo exterior ingresa, tu cerebro lo que hace es entrar a filtrar y rellenar, ¿sí? Y distorsiona. ¿Para qué? Para que vos te sientas más cómodo, más cómoda, para que vos puedas em, estar a gusto con la realidad que estás percibiendo o para que interpretes, por ejemplo, cuando tenés que salir corriendo porque te sentís en peligro o cuando tenés que relajarte, para que sepas cuándo tenés que dormir y cuándo no. Tiene muchas funciones biológicas, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con la interpretación. La distorsión es un proceso fundamental, es el proceso fundamental por el que existimos, por el que creamos. Me parece a mí sumamente fantástico esto de realmente darnos cuenta que nuestro cerebro genera nuestra realidad, que lo que nosotros vemos y percibimos es simplemente una interpretación o una distorsión de un estímulo, ¿sí? Y que nosotros estamos agregando todo lo demás. La distorsión es uno de los fenómenos más fantásticos del cerebro y también es uno de los procesos más conflictivos. Es lo que nos lleva a hacer relaciones entre distintos puntos que no tienen nada que ver entre sí. De esta manera podemos llegar a escuchar, decir o pensar, em, por ejemplo, porque me miraste de esta manera, no me querés, ¿sí? Es la típica, la típica reacción de un niño, de decir, porque mi mamá se fue a trabajar, me abandonó, por ejemplo. Vos dirás, ¿qué carajo tiene que ver? Bueno, para ese niño tiene todo que ver porque en ese momento está haciendo una distorsión, una relación de un punto con otro que para él tiene todo que ver en ese momento, esa interpretación emocional del hecho de lo que está pasando. Por ejemplo, hay otra que es muy común, que es la lectura de mente. Este momento en el que queremos saber qué es lo que le está pasando a la otra persona, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Y por ende decimos, ¿te duele la panza? Porque le vemos una cara extraña. En vez de preguntar, ¿qué te está pasando que tenés esa cara? Ya directamente asumimos que a esa persona le duele la panza porque tiene una cara X o porque se está poniendo sus manos sobre la panza. Tal vez simplemente le pica la panza y se está rascando y nosotros ya consideramos que a esa persona le dolía la panza. O esta cuestión de querer, que sabemos qué siente la otra persona y actuar en consecuencia.
abrazar a alguien porque creemos que está triste, cuando ni siquiera sabemos, ni siquiera le preguntamos si está triste y tampoco sabemos si quiere que lo abracemos o no. Son muchas decisiones que tomamos a la hora de interactuar con otras personas desde la lectura de mente, ¿sí? Desde lo que creemos que el otro necesita, le pasa, siente y un montón de cosas. Frente a esto, lo mejor siempre es preguntar, ¿sí? A veces a mí me ha pasado que siento un poco tonta a veces ciertas preguntas, es decir, ¿qué te pasa? ¿De qué es esa cara? ¿Qué es lo que en realidad me querés decir? ¿Cómo te sentís? No sé, si la persona está llorando y le pregunto qué siente, a veces parece medio tonto, pero yo no sé qué es lo que está llevando a que esa persona llore, no sé qué está produciendo su llanto, no sé qué hay en su cabeza. Y reconocer que otra persona, que otro ser tiene sus razones para hacer, para llorar, para sentir, ¿sí? Reconocer que tiene emociones que son complejas, también es reconocerme a mí misma, porque no puedo ir por la vida simplemente asumiendo que sé lo que le pasa a todo el mundo, ¿sí? Porque es una completa inconsciencia que también habla de mi inconsciencia hacia sí mismo. Si yo no tengo la delicadeza de preguntarme a mí misma qué siento y según eso que siento, cómo es sentir lo que siento. Yo puedo decir estoy triste, pero tal vez ni siquiera yo sepa lo que es estar triste, ¿sí? Tal vez estar triste para mí involucre sentir una presión en el pecho y tal vez estar triste para otra persona involucre tener dolor de panza. No sabemos, ¿sí? Hasta que no preguntamos, no sabemos. Entonces, también es necesario que nosotros mismos nos preguntemos qué son las emociones que tenemos, cómo se manifiestan, qué es lo que sentimos en el cuerpo que llamamos de tal manera, que llamamos tristeza, que llamamos amor, que llamamos alegría, ¿sí? Si no, todo lo estamos distorsionando. No podemos simplemente creer que sabemos lo que siente otra persona porque me está mirando de tal o cual forma, ¿sí? Tal vez lo sabés, tal vez tenés un poco de telepatía y sabes lo que le pasa, pero también es respeto hacia la otra persona darle el espacio para que te cuente qué es lo que le está pasando, para que te cuente cómo se siente, ¿sí? Y también darte el espacio a vos para contarte a vos mismo cómo te sentís, ¿sí? Y cómo querés sentirte. El primer paso para transformar una situación o para transformar una emoción es reconocer que estamos teniendo una situación, una emoción o lo que sea que no queremos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si ni siquiera nos preguntamos, si ni siquiera sabemos? Entonces, reconocer estas pautas lingüísticas, estos procesos, nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estos tres procesos que dije anteriormente? Bueno, es aclarar la información, aclarar el mensaje, completar el mensaje y especificar el mensaje, ¿sí? En los momentos donde haya mucha supresión o eliminación, es necesario completar el mensaje, ¿sí? Em, Cuando haya mucha generalización, ¿sí? Cuando se esté hablando de un todo y hay una sola cosa que representa un todo, es necesario especificar, ¿sí? Y cuando se está distorsionando, es necesario aclarar, es necesario saber qué es lo que se quiere decir específicamente, ¿sí? Em, ¿A qué vamos con todo esto, con toda esta parte lingüística que a veces parece un poco compleja? Y yo digo, ¿para qué me va a servir esto? Si yo ya ando re bien con la forma en la que tengo de hablarme a mí mismo, de hablarle a los otros. Bien, porque hacerte este tipo de preguntas es responsabilidad, ¿sí? Vos no hablás simplemente porque sí, porque es una función humana, ¿sí? Hay una responsabilidad al comunicar, ¿sí? El hecho de hablar y de tener la capacidad de hacerlo y de tener la capacidad de pensar involucra una responsabilidad que hay otros seres que no tienen, ¿sí? Entonces, que vos puedas hablar, involucra que tenés que ser responsable de lo que decís, de lo que pensás, de la forma en la que te hablas a vos mismo y de la forma en la que le hablas a otras personas, ¿sí?
Es responsabilidad, es asumir que esto me pertenece, ¿sí? Y que por ende la forma en la que yo lo voy a decir tiene que ver conmigo. ¿Qué pasa? Estamos muy acostumbrados a que cuando nos relacionamos con otras personas y hablamos con otras personas, todo el mundo nos hace, todo el mundo nos dice, nos lastima, nos hieren. Todo lo que pasa en el exterior es culpa del exterior. No sé, si se me rompe el auto, es culpa del día que estaba lloviendo. Si me siento mal, es culpa de mi marido que me hizo tal cosa. Em, si no puedo hacer esto, es culpa de mi vieja que me dice tal o cual cosa. Siempre la responsabilidad está afuera, siempre es culpa del otro. Y esto es falta de responsabilidad y es ser víctima o niño, ¿sí? Es en el momento en que no tenemos las herramientas para sobrellevar nuestra vida, ¿sí? En el momento en que no podemos hacernos responsables de lo que nos pasa, es cuando somos niños. Por ende, este estado de victimismo es un estado que venimos replicando de niños porque no hemos podido asumir la responsabilidad de nuestra adultez. Y a veces podemos tener muchos años y podemos tener trabajos espectaculares y ser súper eficientes en un montón de cosas y continuar siendo niños emocionalmente, ¿sí? Porque esperamos que otros se hagan cargo de nuestras emociones, que otros se hagan cargo de nuestras acciones, que otros se hagan cargo de lo que pasa en nuestra vida. Y esto hacemos con las palabras, ¿sí? La forma en la que expresamos esta irresponsabilidad, ¿sí? Es a través de las palabras. Por ende, alguien me dice, alguien me hace, ¿sí? Eh, y recargamos a las personas que están en nuestro alrededor con todas nuestras emociones, con todas nuestras cosas. Y el dato que te puedo dar para esto, ¿sí? El tips que te puedo dar para esto es que tengas en cuenta que todo lo que decís, que todo lo que expresás, tiene que ver con vos mismo, ¿sí? Conflicto que aparezca, lo que sientas que alguien te hace, tiene que ver con vos mismo, es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo. ¿Por qué? Nadie, quiero que quede bien claro, nadie tiene el poder de hacerte daño, nadie tiene el poder de herirte. Si estás siendo lastimado o estás siendo lastimada es porque vos estás permitiendo que alguien te lastime, estás dejando que alguien ingrese a lastimarte. Y podemos hablar de contexto y podemos hablar de un montón de cosas que muchas veces hacen a que uno esté más predispuesto a que te lastimen, a que te hieran. Sí, eso también es cierto, pero asumamos la responsabilidad, si en este caso como adultos, no hablo como niños, hablo como adultos, de que si alguien te lastima es porque vos estás dejando que alguien te lastime, ¿sí? Frente a esto, cuando, por ejemplo, decimos, me estás lastimando, ¿sí? Estamos cediendo la responsabilidad. La forma de recuperar esa responsabilidad sería decir, ¿cómo yo me estoy lastimando? ¿Sí? ¿Cómo yo me estoy lastimando o qué es lastimarme para mí? ¿Cómo me doy cuenta que alguien me está lastimando, que él o ella me está lastimando? Bueno, porque, no sé, me dijo fea, listo, eso. Bien, entonces, ¿en qué aspecto de tu vida vos te estás hiriendo a vos misma o a vos mismo diciéndote eso, que te lastima? ¿Sí? Em, la táctica, técnica, estrategia que yo uso tiene que ver con hacer como un frontón. Entonces, darme cuenta que todas las palabras que yo digo son como una pelota que rebota contra la pared, rebota contra la pared y continúa rebotando por más de que yo me esfuerce mucho en hacer que otro se haga responsable, continúa rebotando contra una pared. Esa pared, ¿sí? Es mi responsabilidad. Esa pared es lo que me está recordando constantemente que lo que yo estoy diciendo tiene que ver conmigo y no con la otra persona. Entonces, cuando yo digo me haces daño, la pelota rebota en la pared y vuelve como eh, cómo me estoy lastimando a mí misma o cómo me estoy haciendo daño a mí misma, ¿sí? Entonces es empezar a hacerse esta pregunta, hacer la inversa para recuperar
la responsabilidad, para recuperar el poder frente a esto que se está transmitiendo, ¿sí? Bien, entonces, lo que te dejo hoy, la forma en la que podés, frente a toda esta información que te tiré recién, ¿sí? La forma en la que podés empezar a hacer algo y hacerte responsable es esto, a considerar y a aceptar y reconocer que todo lo que decís tiene que ver con vos. Y por ende, cuando estés por decirlo, yo te diría que primero puedas pensar en para qué vas a comunicar lo que querés comunicar o para qué vas a decir lo que querés decir. Y luego te preguntes, ¿en qué aspecto de mi vida yo me estoy haciendo esto a mí misma o a mí mismo? ¿Sí? Em, si querés hablar de algo, procura saber para qué querés hablar de eso, qué te motiva, charlalo antes con vos, escribilo, preguntate, desarrollá el tema con vos mismo o vos misma. Fíjate de dónde viene, es una creencia, es algo que me dijeron que así tenía que ser. ¿Yo quiero esto? No hables por hablar, sé consciente del impacto de tus palabras y responsabilízate de lo que comunicas. Y una vez hecho eso, es necesario que comprendas que tu postura no necesariamente tiene que ser la de la otra persona. Tener una conversación con alguien es la oportunidad de transformar una idea mediante diferentes puntos de vista, desde mapas distintos. No trates de que tu forma de ver el mundo sea la única. La diversidad hace a la calidad. Meterse en la cabeza de alguien para tener la razón es violencia. Sí, sí, como escuchás, es violencia. Respetá los límites e ideas de otros, por más que no estés de acuerdo. Las personas no necesitan estar de acuerdo, necesitan aceptarse y crear desde la diversidad. No puedes cambiar a nadie y tu deseo de que alguien cambie solo habla de tu propia necesidad de cambio. Así que, cuando sientas esto, puedes usar estas herramientas de las que hablamos recién, ¿sí? Esta forma de ver el mundo para hacerte responsable vos, ¿sí? Tu necesidad de que alguien más se transforme solo habla de tu necesidad de transformarte. Y si no te gusta la situación en la que estás, el lugar en donde estás, o las personas que tenés a tu alrededor, sé consciente de que la única manera de transformar eso es transformándote vos. Todo depende de dónde estás poniendo el foco. Mi consejo es que siempre te preguntes cómo te sentís, cómo te querés sentir. Busca la intención positiva de toda situación, conflicto o síntoma. Todo pasa para algo y una vez que lo sepas, agradecelo y acciona para sentirte de la manera en la que querés sentirte. Bueno, todo eso, todo eso y mucho más. Espero que esta información te haya servido, ¿sí? Que puedas usarla. Cualquier cosa, sabes que puedes hablarme, puedes mandarme algún mensaje para que continuemos charlando esto. Esto es el comienzo, son herramientas em, para el autoconocimiento, ¿sí? Para poder hacer un crecimiento personal, em, para hacer una gestión emocional, para que nuestras emociones no sean simplemente bombas atómicas que nos hacen reventar a nosotros y con ellas reventamos a los demás, ¿sí? Me parece que como seres humanos tenemos potencial para un montón de cosas más, no solo para reventar emocionalmente. Entonces, este canal justamente se trata de charlar sobre cosas que tengan que ver con esto, con el crecimiento personal, con la gestión emocional, con la espiritualidad también, ¿sí? Así que bueno, que tengas un muy buen día y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a esta misma hora. Un beso gigante y gracias por escuchar.